Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morir. Bienvenidos a la trinchera de Ana. Esto que empieza hoy no es un programa de análisis geopolítico al uso. Esto es una trinchera, mi trinchera, y espero que también sea la vuestra. Desde aquí se informa, se analiza y se combate. Aquí no verás equidistancia entre el ocupante y el ocupado, entre el que bombardea y el que resiste. Como marxista-leninista, siempre estaré del lado de los desfavorecidos, desde una perspectiva de clase. Lo que sí verás aquí será mucha verdad, mucho análisis riguroso y, por supuesto, toma de partido, porque yo me mojo. Dicho esto, vamos a lo que importa. Hoy estreno este canal con un programa ambicioso. Durante la próxima hora vamos a hacer algo que no verás en ningún medio occidental. Vamos a recorrer cronológicamente, mapa en mano, todos los frentes activos del eje de la resistencia y vamos a demostrar que no son guerras separadas, es una sola guerra, un solo campo de batalla sincronizado que se extiende desde Gaza hasta Yemen, desde el sur del Líbano hasta los desiertos de Siria e Irak, desde el estrecho de Hormuz hasta el corazón de los territorios ocupados. Y para hacer este recorrido no estoy sola. Me acompaña un camarada, un amigo y uno de los mejores analistas militares que conozco, Firas Al-Charani. Sirio, médico, coronel retirado de inteligencia de la Guardia de Bashar al-Assad, un hombre que no ha estudiado la guerra solo en los libros, sino también desde el corazón del aparato de inteligencia de un Estado que resistió la guerra híbrida más feroz del siglo XXI. Alguien que conoce los mecanismos internos del conflicto como muy pocos. Con Firas vamos a desmontar el relato dominante. Ese relato que nos presentan los medios occidentales como una sucesión caótica de bombardeos y víctimas y escaladas sin sentido, cuando en realidad es una estrategia. Lo que presentan como una masacre sin propósito es el desarrollo metódico de una guerra de atrición diseñada para desangrar al enemigo. Lo que parece descoordinado es en realidad un sistema de respuestas sincronizadas que el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos ya no puede seguir. Así que vamos con Firas. No sé si lo tenemos aquí. Buenas tardes, Firas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Gracias placer tenerte aquí. muchas gracias, Ana. Y nada, vamos a hacer pues un programa. Espero que no sea el único. Siempre podemos estar, porque esto va cambiando cada momento, cada día y cada instante. Y más que hoy en día hablar de Oriente Medio y la zona del Golfo Pérsico, pues es algo tan importante hoy en día relacionado con incluso una crisis mundial económica, financiera y pronto el tema de hidrocarburos cada vez más y ahora están hablando otra vez que posiblemente hay un acuerdo. Es la número 37 que esa trompeta que va a firmar un documento en Ginebra. Sí, Yo si no te lo tengo. parece, Sí, yo quería empezar por el principio para que la gente entienda lo que está sucediendo hoy en todos los frentes y para eso necesita entender cómo se construyó el eje, porque no es una alianza de conveniencia, no es un pacto de despachos, es una arquitectura de resistencia que se ha ido forjando en el fuego durante más de 4 décadas. El origen de todo está en 1979. La revolución islámica de Irán derroca al Shah, un dictador impuesto y sostenido por Estados Unidos,
Y a partir de ahí, el pueblo iraní toma las riendas de su destino. Ese es el pecado original que Washington nunca ha perdonado. Desde el primer día, la revolución tuvo claro que su supervivencia pasaba por tejer alianzas con otros pueblos en lucha. Cuéntanos, Firas, cómo fue ese momento fundacional y cómo marcó el inicio de una doctrina de resistencia que con los años se convertiría en la columna vertebral del eje. Mira, Ana, lo que hay que explicar muy claramente, que a pesar que se ha ganado la revolución islámica en Irán, si no hubiera cambiado prácticamente su manera de pensar sobre la causa palestina, no habría un eje de resistencia y no habría un choque con el imperialismo, ni contra Europa occidental que apoya el sionismo, ni contra el antisionista. Se hubiera hecho un cambio simplemente y no hubiera cambios drásticos que ellos no aceptan. El antisionista apoya la causa palestina, no pasaría nada, ni siquiera habrá un embargo contra Irán 47 años, ni tantas guerras de todo tipo contra Irán, desde que últimamente la han bombardeado en 3 ocasiones o 4 ocasiones, 2 guerras y están en la fase de la tercera guerra, como le han intentado asesinar sus líderes, científicos físicos, etcétera, etcétera. Todo viene por el sionismo, por su instalación del ente sionista, y hablamos del sionismo, tiene 3 fases. La fase primera era la banca Rothschild, era un sionismo financiero, la colocaron ahí sabiendo que hay riquezas en la zona, y la riqueza de la zona, lo mejor que puede haber un portaaviones en la zona que es Israel, sabiendo que directamente desde el 1920, la zona que está llena de gas y petróleo, y evidentemente con ello se forjó también los Emiratos y la monarquía del Golfo Pérsico, que van del mismo nivel de existencia de lo que es el ente sionista. Cuando debilita el ente sionista, debilita estas monarquías y al revés, y es la primera vez que se sienten en peligro real. De ahí empieza el problema del eje de la resistencia. Cuando Irán toma desde 1979, cierra la embajada de Israel, empieza con la OLP y toma como una causa directa la causa palestina, era necesario que hay gente y movimientos y algunos a nivel de ideológicos de apoyar, todo lo que han apoyado esta resistencia se han oído por una causa común, desde Irak, Siria, Líbano, Palestina, incluso una parte de ellos, porque nunca hay que decirlo, la Fatah nunca estaba muy cercana de Irán y Yemen en este caso. Por lo tanto, como del otro lado hay un eje, y siempre ellos hablan de que son los tentáculos de Irán, del otro lado hay un tentáculo de Israel y tentáculo de Estados Unidos en la zona. Eso es alguna cosa luchando por un antagonismo total y por la existencia, lo que hablamos del ente sionista. Y de ahí empieza todo. El eje de la resistencia lleva tiempo, donde se forjó prácticamente Siria era el núcleo de esta resistencia con Irán. Por desgracia, después de 14 años, por muchas causas, Siria se ha entregado, la han entregado prácticamente al terrorismo internacional islamista, por el beneplácito. Eso es un tema muy complejo para explicarlo, porque hay intereses de los países en cada zona, actúa de una manera distinta. Si te parece, vamos desde el principio y vamos acercándonos poco a poco y así lo explicamos lo más claramente posible. El primer fruto de esa estrategia, digamos, fue Hezbollah, ¿no? Porque nace en los años 80 con la invasión israelí del Líbano y se convierte en el modelo sobre el que luego se replicará la resistencia en otros frentes. Háblanos de esto, Firas, si... Mira, el tema de Hezbollah concretamente nace por una invasión israelí. Prácticamente Hezbollah nació en 1982, pero el ente sionista ha atacado el Líbano en muchas ocasiones desde 1949. Hay una tregua entre los dos países y donde prácticamente ha atacado en muchas ocasiones, incluso entró en el Líbano más de una vez, y a raíz de la entrada y la invasión israelí que llegaron hasta Beirut, nació lo que es la resistencia islámica de Hezbollah. Anteriormente no existía, antes existía el Frente
patriótico libanés, formado incluso por partidos de izquierda, marxistas, el Partido Comunista Libanés, el Partido Nacionalista Sirio y las fracciones palestinas han luchado con guerra de guerrilla contra el ente sionista en el sur del Líbano, hasta que nació. Evidentemente, el nacimiento de Hezbollah ha sido muy bien apoyado desde Siria y Irán. Siria les preparó los primeros años como combatientes, tenían campos de entrenamiento en Siria, incluso el armamento de ellos hasta quizá la guerra del 2006, donde ellos en el 2000 sacaron prácticamente Israel del Líbano, desde 1982 hasta el 2000, había una guerra de resistencia permanente con un ejército en el sur del Líbano, un ejército pro-israelí, ataques permanentes, trabajo de resistencia hasta que podía expulsar Israel. En el año 2000 entraron en lo que es el territorio de la Palestina ocupada. Exacto, y luego, en el año 2000 Israel se retira del sur del Líbano derrotado. Eso es. Y en el 2006, por intercambio de prisioneros, Hezbollah tomó la decisión de entrar dentro de Israel y atacó unos soldados israelíes y llevó de ellos, algunos de ellos como prisioneros de guerra. Y de ahí vino la guerra del 2006, que también salió derrotado a Israel. Prácticamente intentaron entrar en el sur del Líbano y había en uno de los valles tan famosos que lo visité en 2 ocasiones, se llama la batalla de los Merkaba. Llegaron a destruir 33 Merkabas en el sur del Líbano, en este valle, ¿vale? Se llama Wadi el-Hujayr, muy ¿Cómo se conocido. explica, Firas, que una guerrilla sin aviones ni marina doblegara 2 veces al ejército más poderoso de la región? Porque esto es un tema muy completo y complejo. Son gente bien preparada mentalmente, espiritualmente, bien armada, no temen a la muerte. Para ellos el martirio es una parte de esta filosofía de vida y prácticamente son gente muy organizada y trabaja sin miedo a la muerte. O sea, prácticamente un combatiente que no tiene miedo a morir prácticamente vale por 50 soldados, que da igual con la tecnología que lleva. Y bien armados y bien preparados. Y hay que decir, hasta el 2006 su armamento era totalmente sirio. O sea, los Cornet que usaron y otros artillería, incluso misiles tierra-aire y tierra-tierra, todo era de fabricación siria. Posteriormente, del 2006, ya había una mezcla de armas que venían desde Irán a través de Siria y otro que venían de las fábricas militares sirias, que la mayoría estaban bien armadas y bien protegidas bajo tierra, hasta prácticamente hasta el 2024, diría yo incluso, y esto puedo certificarlo yo, los últimos misiles que se lanzaron sobre el ente sionista el 26 de noviembre del 2024 en la guerra de apoyo a Gaza, parte grande de ellos estos misiles salieron desde Siria por túneles, llegaron hasta Tel Aviv y de ahí el día 27 por la mañana salió Netanyahu cuando dio la palabra y el discurso suyo que Bashar al-Assad ha pasado todas las líneas rojas. Era una señal para empezar todo lo que empezó en Siria, la entrega de Siria, hay que decirlo, durante muy Iremos poco con tiempo. Siria más tarde. Pero estábamos con Líbano ahora. En el 2006 Israel salió del sur del Líbano tan rápido que prácticamente dejaron los tanques encendidos y los mapas dentro, ¿no? Dejaron todo dentro. Hay incluso un museo en el sur del Líbano donde hay trozos tremendos de merkabas destruidos. Porque aparte de lo que hace el ente sionista, porque tiene vergüenza de sus derrotas, cuando le atacan un tanque, un carro de combate, cualquier carro militar, intenta retirarlo enseguida. Hacen una batalla de humo tremendo con una artillería alrededor para que puedas tirarlo y llevarlo. Tiene miedo también que por el tema de no llegar estas armas a mano de la resistencia y puede usar algún tipo, por cierto, de uso de ello, porque Irán ha podido mejorar mucho, incluso algún dron americano
el MQ-9 prácticamente lo podían bajarlo en Irán completamente y hicieron lo que es el Shahed 136 y la resistencia, incluso los últimos misiles que han usado guiados de armas, es una arma israelí completamente, han podido cogerla entera, la han mejorado incluso con doble cámara y aparte puede ser guiada. Vale, si te parece, vamos cronológicamente. Luego vino Irak, y aquí hay que ser precisos, porque el Irak de Saddam Hussein era un régimen baacista, armado por Occidente, que en los años 80 lanzó gas mostaza contra Irán. Ese Irak era enemigo de la revolución islámica, pero en 2003 Estados Unidos invadió Irak, derrocó a Saddam Hussein, y de las cenizas de aquella invasión nació algo que Washington no esperaba: las fuerzas de movilización popular, la resistencia islámica en Irán, un actor chií que hoy combate junto al eje. El gobierno iraquí mantiene una posición distinta, parece que ni apoya ni se enfrenta, simplemente mira hacia otro lado y mantiene sus relaciones con Washington, pero la resistencia opera, y opera golpeando. Cuéntanos, Firas, cómo esa resistencia pasó de luchar contra la ocupación estadounidense a ser un aliado coordinado con Irán, Hezbollah y los demás frentes. Realmente el tema de Irak concretamente es largo de explicarlo. Realmente Irak hoy en día es un país sin soberanía total. Da igual que han podido derrotar el Baez o Saddam Hussein en su momento, pero el país está fragmentado, donde el norte, donde está el Kurdistán iraquí, prácticamente es un segundo Israel. Tiene muy buena relación con Israel desde los años 1950. El padre, el actual Masoud Barzani, tiene fotos incluso en la hemeroteca con líderes israelíes, uno de ellos Moshe Dayan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo están demostrando, el Mossad está ahí, están intentando atacar Irán desde arriba con los separatistas kurdos iraníes, el armamento que intentó Trump en esta guerra, mandarlo a ellos, intentar usarlos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando han destrozado Irak está dividido a nivel sectario. Chiitas, sunitas y kurdos. Cuando después de la resistencia que ha sido contra las tropas americanas, sabiendo que pueden salir derrotados o pueden perder su influencia en Irak, crearon el Daesh en las zonas sunitas de Irak. Son menos, son un tercio de la población que está muy cerca de la frontera siria, lo que se llama Al-Anbar en Irak, donde han creado el Daesh. Es una creación de Estados Unidos, no porque lo sabemos nosotros, pero que aparte lo dicen ellos. Cuando Trump en su campaña electoral, la primera contra Hillary Clinton, lo dijo Hillary Clinton en una que ella creó el Daesh, porque aparte Estados Unidos es maestra en esto, de crear el terrorismo, creó los talibanes, luego Al-Qaeda con Bin Laden, luego Por cierto, Bin Laden. Quiero decir a la audiencia que todo el mundo que pueda, esa entrevista existe, está en inglés y probablemente la puedan encontrar en YouTube. Yo, si puedo, la subiré a Twitter para que todo el mundo la vea. Así es en discurso, en una campaña electoral, dijo claramente, pero a pesar de eso que incluso se demostró posteriormente que hay conversaciones entre Victoria Nuland, incluso y un Jeffrey Feldman, cuando hablaban, Al-Qaeda está de nuestra parte en la guerra de Siria. Siempre han estado como instrumento para debilitar, ha financiado. Claro que el que financiaba siempre los de los Golfo Pérsico, los hermanos de los sionistas, en esta época Qatar y los Emiratos, pero realmente la inteligencia occidental han traído todo este terrorismo de 96 países distintos. Por lo tanto, en Irak creen el Daesh, a crear el Daesh para que puedan ellos justificar su existencia dentro, y prácticamente han trabajado para que nunca Irak sea estable y siempre es nada soberano. Hasta hoy en día el petróleo iraquí pasa por la Reserva Federal Americana. Todo lo que se vende tiene que controlarlo. Están bajo el artículo 7 de las Naciones Unidas. No tienen ninguna soberanía, ni lo dejan armarse,
ni siquiera Irak no puede comprar armamento ruso ni chino ni de ningún otro país, pero tampoco les venden a ellos armamento para que sea un ejército fuerte a nivel de misiles tierra-aire o aviones de combate importantes. Simplemente quieren hacer lo que están haciendo en el Líbano, un ejército de mero prácticamente policías. Por lo tanto, la resistencia, el Hashd al-Shaabi, hizo este papel para derrotar el Daesh, porque el Daesh llegó hasta a la puerta de Bagdad. Entonces había una fatua religiosa de un líder espiritual. En el chiismo hay dos líderes importantes en el mundo del chiismo. Una de ellas, Ayatollah, que acaban de martirizar y ahora está su hijo, y el otro que es el Ayatollah Sistani, que está en el Najaf. Y este hombre, ellos en el chiismo tienen dos tipos de fatwas. Fatwas se llama solidaria y fatwa yihadista. Entonces la fatwa yihadista significa, una vez lo dice el líder, porque son muy organizados, significa que todos se ponen bajo armas para luchar contra un enemigo. Y ellos lo que limpiaron el país del Daesh. Prácticamente empezaron a limpiarlo hasta la frontera siria. Eso no significa que el Daesh tiene aún células dentro. El desierto de Al-Anbar es grande, donde Estados Unidos les protege, incluso hasta Israel. Israel hace poco se demostró que tenían bases secretos dentro de Irak. Por lo tanto, esa es la situación de Irak, muy compleja. Los gobiernos siempre han sido pro Estados Unidos, algunos descaradamente y otros no. Quiere decir, el anteriormente a el que acaba de dejar, era totalmente el jefe de la inteligencia iraquí, totalmente trabajaba para la CIA. Se ha demostrado en más de una ocasión, incluso inventó una historia que quieren asesinar con dron. Y el último que acaba de dejar su mandato era un hombre neutro, no podía hacer nada contra el Hashd al-Shaabi porque está dentro de la parte de las Fuerzas Armadas. Pero Estados Unidos en la guerra, la última, atacó el ejército iraquí dentro y atacó el Hashd al-Shaabi, que es una parte del ejército iraquí, y no ha podido actuar nada el gobierno ni su primer ministro. Una de ellas puede pedir la salida de las tropas americanas, que hay dentro del Parlamento iraquí, hay una resolución que tiene que acabar la presencia americana, por lo tanto no ha acabado y sigue estando dentro de Irak. Vale. Avanzamos entonces hasta, bueno, después llegó el momento decisivo, Siria, 2011, la guerra híbrida más brutal del siglo XXI. Decenas de miles de mercenarios de más de 80 países, financiados por el Golfo, esto lo conoces muy bien, armados por la OTAN con el objetivo de derrocar a Bashar al-Assad y romper el eje geográfico que conecta Irán con Líbano. No sé si tú eras en esa época coronel de inteligencia de la Guardia de Assad, pero igualmente lo viviste en primera persona. Conocías el aparato desde dentro. Cuéntanos qué estaba en juego en Siria y por qué la victoria del gobierno sirio fue también la victoria de todo el eje. Mira, para explicarte, evidentemente en la guerra prácticamente tengo una historia larga, ya era coronel, ¿vale? Y estuve en Siria en dos ocasiones en plena guerra, el 2012 y el 2013. Lo que le voy a explicar, la guerra de Siria necesita episodios, larga. Lo más importante para que la gente lo entienda, si Bashar al-Assad y su padre anterior hubiera firmado algún tipo de tratado de paz con Israel, Bashar al-Assad por su padre hubiera sido Nobel de la Paz. Pero Nunca claudicó, ni el padre ni el hijo. Lo tiene claro, incluso hay en las hemorotecas, en la secretaria, incluso era del padre y luego del hijo, Bushra Shaaban, ahora actualmente está en Doha, amenazada de muerte. Si habla, pues o tiene que matarla en Siria, la sacaron para estar en Qatar, pero sin poder hablar, nada. Y hay unos documentales sobre ella hablando de su relación con el padre como presidente, como un documental que se ve en la televisión siria, donde él no firmó la paz, el padre, simplemente por tener unos pocos metros sobre el lago Tiberia.
que incluso Isaac Rabin, que lo asesinaron los israelíes, optó por firmar la paz y él, antes de firmar la paz, quería asegurar que tiene que haber un Estado palestino. No firmaría la paz sin todos los países prácticamente, incluso la causa palestina está resuelta según la resolución 181. Era una de las condiciones que se haga el Estado palestino y Siria está negociando con ellos, incluso con aquel momento, la época de Jimmy Carter, para que llegara a una conclusión que puede firmar la paz, pero paz verdadera en toda la zona donde estamos hablando que la autodeterminación del pueblo palestino, según el 181 que reconoce desde 1949 dos estados. Al no aceptarlo, Israel quería en aquel momento un tratado de paz de Siria, porque ellos nunca van a intentar dejar territorio palestino para los palestinos. De hecho, le están demostrando, este sionismo era expansionista, pasaron por el redencionista, por Jabotinsky, el Jabotinsky, que prácticamente hablaba de exterminar los palestinos para estar en la Palestina histórica, y luego ya salieron ahora con la expansión de la Gran Israel. Lo que ellos pretenden hoy en día, que el que menos quiere la paz son ellos. Por lo tanto, el padre y el hijo no han firmado, nunca han claudicado, ni bajo ningún tipo de presiones. Te puedo decir hasta las presiones rusas. Los rusos hicieron todo posible para que haya un tratado de paz entre Siria y Israel. Y él, por no claudicar, por eso está secuestrado fuera del país. Por lo tanto, la guerra empieza, si para entender la gente, y muy fácil, Wesley Clark era el jefe del Estado Mayor de la OTAN, le llaman al Pentágono y le dicen, habrá una guerra en 7 países. Empiezan a nombrarlos, el último era Irán, pero anteriormente era Siria, Somalia, Sudán, Libia, Irak, prácticamente, mírate, todo se ha hecho. Yemen, lo mismo. Por lo tanto, ellos lo tienen programado todo por apoyar al antisionista, porque si Siria hubiera firmado la paz, no hubiera pasado del 2011, porque no había ninguna revolución. O sea, esto que te cuentan que hay una dictadura en un país árabe y musulmán es para que te ríes un poquito, porque el Islam, mientras domina la religión, cualquier religión islámica en cualquier país, prácticamente no puede haber nunca democracia al estilo europeo, para que la gente lo entienda. Si ahora mismo dejan la gente votar de manera normal, como el Islam, el islamismo domina la vida social, económica, histórica, y aparte está dominando los medios de comunicación, solo hay que entrar en un canal de satélites, Arabsat o Nilsat, y te das cuenta, si hay 500 canales árabes, 350 y tanto se dedican al Corán y las oraciones y la interpretación del Corán, e incluso algunos hasta el fanatismo en el Corán, ¿vale? El fanatismo de guiar masas. Por lo tanto, si tú dejas en cualquier país árabe y musulmán, gobernarán desde hermanos musulmanes hasta el Daesh, el que está gobernando en Siria, porque no hay diferencia entre el Nusra y el Daesh. Es el mejor ejemplo, el que se luchó contra esto, porque antes dicen no, que había una dictadura. ¿Y dónde no hay dictadura? ¿En Jordania? ¿En Egipto? ¿En Arabia Saudí? ¿En Qatar? ¿Dónde? ¿Dónde no las hay? O sea, prácticamente estos al antisionista y Estados Unidos no le importa porque son nuestros dictadores. Claro, claro. Pero que sea alguien opuesto al imperio, pues ahí salió el tema de Bashar al-Assad. Entonces, claro, con Wesley Clark lo tenían claro y empezó con una operación de la CIA que se llama Timber Sycamore. Todo el mundo puede entrar y ver lo que es. El Timber Sycamore era toda la operación para derrotar Siria. Era de la CIA, trabajando en el M6. De hecho, ahora sale mucho documento que el M6 ha trabajado en Siria con esta gente desde el 2012. Y el estallido empezó. Había desde el principio algunas traiciones en algunas zonas, metieron hasta armas desde fuera, incluso, por explicar rápidamente, el primer ministro de Qatar, que ahora está ya jubilado, y decía claramente que se invirtieron 70.000 millones de dólares para derrotar Siria. Eso es palabra de él, también pueden verlo en YouTube, en hemerotecas,
Y entonces, claro, el dinero viene del Golfo Pérsico, todos los servicios secretos europeos y Turquía abrió la frontera y empezaron a llegar desde chechenos, uzbecos, tayiques, uigures chinos, españoles, marroquíes, argelinos, libios, tunecinos, todo lo que te puede pasar del fanatismo posible llegó a Siria. De hecho, la mayoría de ellos han sido aniquilados en Siria. Quiere decir, la eficacia del ejército sirio ha sido tremenda y evidentemente es una guerra tremenda, fuerte, donde se ponía que Siria ganó la guerra en el 2017, donde yo siempre le he dicho, no hemos ganado la guerra, en más de una ocasión y más de un informe mío, porque teniendo la provincia de Idlib, la cantidad de terroristas en esta provincia, donde de Turquía no se puede fiar, Siria se fió demasiado de este tratado, lo que se llama de Astana, entre turcos, iraníes y rusos, y no admitió de tomar la decisión, porque si toma Siria la decisión, Irán tenía la obligación de seguirnos, Hezbollah lo mismo y los aliados, y quizá en aquel momento, el 2017, quizá, por no ser exagerado, si no en 2 semanas, en un mes hubiéramos acabado con esta provincia, limpiando de terrorismo hasta la frontera turca y hubiera acabado Siria triunfando. Evidentemente ya cambió todo a partir de la ley César. La ley César era también la mentira del Congreso americano, sacaron unas imágenes falsas de unos prisioneros y imágenes Lo de siempre. de siempre. Se sabe que ellos manipulan mucho, como el tema de la guerra química, se demostró que no había ningún ataque y que si alguien atacó prácticamente bajo el control de la inteligencia turca en Siria, y de hecho también hay un vídeo, pueden escuchar el embajador alemán en Estambul hablando en la televisión pública alemán sobre la implicación de la inteligencia turca en todos los ataques químicos en Siria. Y Turquía Vale. tenía que llamar a órdenes al embajador, el que luego estuvo en Ankara, para hacer una protesta firme contra Alemania sobre sus declaraciones en la televisión alemana. Vale, te pregunto rápidamente, Yemen, que es el frente que nadie esperaba realmente. Los hutíes, a los que el Pentágono llamaba insurgencia de segunda categoría, llevaban años resistiendo el bombardeo de Arabia Saudí, el bloqueo naval, la hambruna inducida, y hoy están derribando drones estadounidenses MQ-9 Reaper de 30 millones de dólares, bloqueando el Mar Rojo y desafiando a la marina de guerra más poderosa del mundo. Cuéntanos, Firas, cómo un movimiento que fue subestimado por todos se ha convertido en un actor decisivo dentro del eje. Eso es de las sorpresas de la eje de la resistencia. Lo mismo como ahora Hezbollah de un momento pensaba que está derrotado por completo después de 15 meses de tregua con la complicidad del gobierno libanés, porque son traidores el primer ministro y el presidente del país, y ahora están al descubierto completamente. Y yo pensaba que está derrotado y por lo tanto llegaron a la sorpresa cómo va a poder resistir, cómo está trabajando en el sur del Líbano. Podemos hablar de cifras y datos ahora cuando hablamos del Líbano. Y una de las sorpresas, Yemen. Evidentemente para mí no es ninguna sorpresa, porque yo tengo contacto con algunos de ellos. Son mentalizantes, o sea, gente muy mentalizada en mentalidad de luchar, del martirio. Lo mismo como los de Hezbollah. Son muchísimo más, una población grande, Yemen son 24 millones de habitantes. El 70% de la población de Yemen vive en la zona de los hutíes. Ahí viene esta grandeza que tienen. Y les sorprendió donde luego ya no con derribar drones, en sus hipersónicos. Nadie pensaba que Yemen tiene esta capacidad de lanzar misiles que impactan el antisionista. Ha sido el shock en su momento donde intentaron a británicos, americanos e israelíes en atacar y destruirlos, y han visto que no podían. Tenían que retirarse del Mar Rojo porque atacaron hasta una portaaviones, 2 fragatas, no se atreven a ellos y solo se retiraron
del Mar Rojo y admitieron que no pueden con los houthíes. Por lo tanto, una de las Totalmente. sorpresas de este eje son los houthíes que hasta este momento no entraron de nuevo en este combate porque prácticamente la zona va a acabar otra vez en guerra. Que esto estamos ahora que hay Ahora una tregua. iremos a esto. Vale. Esto que acabamos de trazar en pocos minutos es la columna vertebral de lo que hoy llamamos eje de la resistencia. No es una alianza de gobiernos, es una red de pueblos armados, de milicias entrenadas, de estados soberanos y de organizaciones político-militares que comparten un objetivo común: expulsar al imperialismo y destruir a la entidad sionista como proyecto colonial. Y ahora, con este mapa histórico en la cabeza, vamos a lo que está ocurriendo hoy, porque esa red que se tejió durante décadas está activada. Todos sus nodos están disparando y lo que están haciendo de forma sincronizada, estamos alucinados. Em, Estamos en junio de 2026 y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Vamos a ir frente por frente, cronológicamente, para que se entienda la sincronización. Empecemos por Gaza. Más de 200 días de guerra, decenas de miles de muertos, destrucción masiva y, sin embargo, Israel no ha conseguido ninguno de sus objetivos. La resistencia palestina sigue combatiendo, los túneles siguen operativos, los cohetes siguen saliendo. Cuéntanos, Firas, ¿por qué Israel no ha podido doblegar a Gaza a pesar de la destrucción masiva? Prácticamente a Gaza otra vez la han traicionado los aliados de Gaza, supone que Qatar, porque son hermandad musulmana, y los turcos. Prácticamente con el tratado de paz que dice Donald Trump, no sé qué le han conseguido, porque parecía que iban a hacer rascacielos y campos de golf. Están igual, una línea amarilla cada vez más ancha, ya tiene el 70% del prácticamente de Gaza bajo el control, el dominio israelí, y siguen bombardeando, donde de momento la resistencia jamás no responde, teniendo en cuenta que hay un tratado de paz y hay que ver qué pasa en este diálogo o estas conversaciones entre iraníes y estadounidenses. Fundamentalmente porque uno de los puntos importantes es el alto el fuego permanente y terminar la guerra, no alto el fuego, terminar la guerra en todos los frentes. El frente de Gaza, el sur del Líbano, en este caso, y contra Irán. Lo veo complicado porque cada frente tiene sus peculiaridades. Da igual, ahora termina la guerra en Gaza, luego ¿qué? ¿Quién construye Gaza? ¿Qué Pero plan hay? se han Sí, anunciado elecciones en Gaza para elegir un nuevo líder. No se celebraban desde 2006, me parece. El nombre que suena es el de Mahmoud al-Zahar, ¿se llama? sí. Cuéntanos quién es, de dónde viene y qué podemos esperar de él. Nada, esos le han puesto como comité técnico para gobernar y realmente hablan de un hombre neutral, es decir, no tiene que ver con la resistencia. Prácticamente eso es lo que han puesto Estados Unidos. Están obligando a hacer un tipo de un gobierno de transición técnico, tecnocrático, y para que puedan ir avanzando por lo que quieren ellos, expulsar jamás de Gaza, terminar con la resistencia, pero lo que quiere decir cuando llega este tratado, el que están intentando entre iraníes y Estados Unidos, ¿qué significa el harto el fuego? Terminar la guerra. Luego, ¿qué hay después de la guerra? ¿Qué hay después de la guerra? Esto va a seguir destruido, la gente en campamentos, no tienen agua ni comida, volverán a sus casas uno, y lo mismo en el Líbano. Es decir, ahora mismo hay un alto el fuego, termina esta guerra. ¿Va a quedar Israel dentro del Líbano, que ya está ocupando zonas hasta 10 kilómetros en el sur del Líbano, otros 3 kilómetros hasta el río Litani? ¿Va a quedar ahí? ¿Va a salir? ¿Se va a retirarse? ¿Van a dejar que se construya de nuevo la zona? ¿Quién va a financiar este dinero? ¿Lo van a dejar Irán que pone dinero ahí? Quiere decir, hay tantos puntos
que aún por afinar, ya no te digo los temas de Estrecho de Hormuz, hablando del tratado, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo va a acabar esto? No lo sabemos. Evidentemente, Gaza sigue destruida, Gaza sigue la gente sin agua y sin comida, siguen los ataques israelíes, no hay día que mueren entre 2, 3, 4 o 5 o 6 palestinos con drones y ataques, y esta línea amarilla que antes estaba con el 50% de Gaza, hoy en día es el 70%. Ha dejado para que se acumule la gente el 30% del territorio. Por lo tanto, digo que muy complejo la situación. Simplemente la gente piensa que esto va a acabar en 1 o 2 días de conversaciones, y donde para mí Trump está jugando con el tiempo para ganar tiempo, que no van a conseguir nada en Ginebra. Simplemente quiere que termine el mundial para volver otra vez a la guerra en su tercera fase. Yo no creo que haya tanta gente que piense que todo va a acabar. O sea, creo que la gente tiene bastante claro que sin la destrucción de Israel, y quería llegar a eso más tarde, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, de momento tenemos que Líbano está permitiendo, digamos, o está guiando a... Cuando digo Líbano me refiero a Hezbollah, a Israel, en una trampa diseñada durante años, en realidad, porque el 17 de abril, por ejemplo, en Adain Sheb, Israel lanza su primera operación terrestre de envergadura. Los tanques Merkava, los más avanzados del mundo, cruzan la frontera. Hezbollah les deja pasar. No ofrece resistencia frontal. ¿Por qué, Firas? ¿Cuál es la lógica militar de permitir que el enemigo se interne sin oponer resistencia? ¿Es una guerra de atrición? No, es que vamos a ver, hay que reconocer que estás hablando de uno de los ejércitos más potentes, si no del mundo, pues de la zona. Y evidentemente Hezbollah prácticamente es una guerrilla. Quiere decir, no es un ejército, no tiene tanques, no tiene artillería, no tiene drones, ni tiene F-35, ni F-15, no tiene radares de reconocimiento, es que prácticamente trabaja de otra manera. No es su obligación que defender el terreno, dejar que pase, es decir, lo que están haciendo siempre lo han hecho desde 1982, pero ahora con muchísimo más eficacia para aplicar, porque yo, por los años que tengo, ya tengo años, prácticamente ellos hacían un ataque importante una vez a la semana, cuando está en 1982 hasta el 2000, cada 4 o 5 días. Y poco a poco, pero hoy en día, al día hacen 32 o 30 y tantos o 20 y tantos operaciones donde cazan un Merkava, donde atacan soldados con misiles, donde actúan con el FPV. Ahora, ese es el dron que era la sorpresa, que la está destrozando a Israel, que no sabe cómo pararlo. Eso es que guiado con la fibra óptica. El FPV prácticamente es un dron que lo usaron los ucranianos en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ellos lo han modernizado con que sea una fibra óptica y llega hasta, los últimos llegan hasta 15 kilómetros. Por lo tanto, está difícil de parar, va a una altura muy baja, no hay radar que lo puede detectar y tiene una buena velocidad, hasta 170 kilómetros por hora, y cuando se da cuenta, el soldado está encima de su cabeza prácticamente, está encima de su cabeza y está haciendo estragos, según el ente sionista, desde abril, cuando entraron hasta hoy en día. Tiene entre ellos, que siempre hablan heridos, nunca hablan de sus muertos, hay 1.291 hasta hace 2 días, donde le están cayendo por día entre 15 y 20 soldados, entre heridos y muertos. Ellos siempre declaran sus muertos una vez pasa el tiempo. Esa es una táctica militar de ellos. De hecho, todos los ataques de los misiles iraníes jamás vas a ver el impacto en cada zona. Simplemente por satélite se puede ver, porque hay un control y vigilancia militar sobre ese tema importante en el ente sionista. Por lo tanto, está trabajando sobre el terreno. Evidentemente, Israel, ¿qué hace? Lo que sabe hacer.
con estas bombas planeadoras que pidieron de Estados Unidos miles de ellos, está destruyendo todo lo que es vida en el sur del Líbano. Poblaciones enteras, matando civiles, atacando hasta hospitales, típico lo que ha hecho en Gaza, atacando incluso ambulancias, lo típico, el que el ente civilista no sabe hacer. Cuando no puede con los guerrilleros y con los soldados de Hezbollah, acaba atacando población civil y hasta intentó atacar el suburbio de Beirut hace unos días, donde Irán salió y dio el ultimátum: si ataca a Beirut, le va a atacar a Israel. Lo hizo. Israel pensaba que Irán no se atreve a hacerlo y vino el ataque en el norte de Israel sobre unas bases militares importantes. Uno de ellos ha recibido un castigo tremendo, es el Ramat David, que es donde sale prácticamente la aviación para atacar todo el sur del Líbano desde aviones y drones. También, bueno, vimos como Hezbollah, Israel atacó, bombardeó Yater, buscaba una respuesta masiva o una excusa para escalar, pero Hezbollah no picó, respondió con un solo dron, un solo vehículo alcanzado en Kantara. Y para mí fue un mensaje: controlamos el ritmo de esta guerra, no tú. Evidentemente, tiene en cuenta que aquí lo que está poniendo todo el mapa del frente, donde ellos querían dominar el sur del Litani, también una estupidez de táctica militar, porque del sur del Litani hasta el ente sionista hay 10-12 kilómetros. Cuando dices ellos, te refieres a Israel. A Israel, porque ellos dicen, para proteger el norte de las colonias del norte de Israel, quieren prácticamente el sur del Litani dejarlo prácticamente arrasado, para que no haya ataque desde ahí. Pues si los ataques pueden venir de 30 a 40 kilómetros del norte, con misiles, ya sabemos que tienen unos misiles incluso hasta que pueden llegar a 130 kilómetros, etcétera, etcétera. Y el tema de ellos es el que están intentando hacer este Israel grande. Quieren de momento rasar esta parte, rasar una parte del sur de Siria y hacer más territorio. Se lo he dicho Trump hace poco, que le parece a Israel bastante pequeña. Le regaló el Golán sirio, como parece su casa, al trompeta alias el zanahorio. El Golán sirio ya le regaló a Israel. Tenemos un cortacabezas en Damasco que no se entera de nada, menos se mete la cabeza en el culo. Y eso es lo que pasa. Entonces, prácticamente ellos lo que quieren... me cierren el canal el primer día, por favor. Pues es posible, no te digo que no. Pero en fin, el tema concreto, ellos lo que quieren en el sur del Líbano, llegar a una altura, porque ellos lo que buscan agua, es un río importante que tiene bastante caudal de agua y pretenden ello. Entonces, claro, en algunos sitios, como ellos tienen el Galileo oriental, está muy cerca, prácticamente entraron hasta 2 o 3 kilómetros, hasta incluso un castillo medieval que no tiene mucha importancia militar, pero simbólica sí. Eso yo también lo sé dónde está, porque me ubico en la zona. Estuve en esta zona en el 2023, la conozco bastante bien, y prácticamente en algunos hay 3 frentes de combate. El frente en el centro, que es el oriental, que está muy cerca del mar Mediterráneo, en el que totalmente hay muy pocas montañas, pero todo el sur del Líbano está lleno de valles y montañas, donde esto les dificulta mucho el trabajo, no como en Gaza. Gaza totalmente es llana. Entonces, claro, hay combates, hay escaramuzas, les salen con muchas trampas, le están esperando en algún sitio. El 27 de abril, por ejemplo, la trampa que iban tendiendo los libaneses, se cobra sus primeras víctimas. Aquí en Tal al-Nahas, cerca de Paf Kila, un misil antitanque impactó contra una concentración de tropas israelíes. Un soldado muerto, 6 heridos, disparo desde posición oculta. Los Merkava no pudieron reaccionar.
¿Qué tipo de misiles está usando Hezbollah y por qué el blindaje israelí no los detiene? Mira, el tema concreto, insisto, ahora actualmente ellos tienen lo que se llama los Cornets modernizados, tienen más distancia, pero tienen el Almas, es el Cornet modernizado con doble cámara, guiados. Prácticamente el que puede ir volando por encima de las montañas, pero viendo lo que hay detrás de la montaña y les va buscando con facilidad. Pero les sorprendieron con estos drones nuevos. Hoy en Ujú. día el que no hay manera de pararlo, porque Los de ente- fibra óptica. eso es, porque la fibra óptica, el que está como un PlayStation, está controlándolo y han cambiado el tipo de bomba que lleva. Ahora son bombas mucho más eficaces y fuertes. Prácticamente estas bombas no es necesario destruir un Merkava o un Tamir que lleva soldados, un carro de combate. Es neutralizarlo. Y actualmente ellos atacan sitios débiles en cada tanque y cada sitio para que prácticamente se queda sin, pueden utilizarlo, no hace falta destruirlo por completo. Luego tienen que retirarlo porque tienen miedo que esta arma que queda en manos de Hezbollah, por ejemplo, y prácticamente problemas logísticos y movimiento. Y este es hoy en día la arma más importante. Tienen Pues, armas, tienen misiles de largo alcance, tienen misiles guiados y hasta diría yo, hasta tienen misiles hipersónicos. Nunca han El usado 8, hasta ahora. el 8 de mayo, de hecho, la violencia estalla en múltiples puntos. Hush, Deir Mimas, Aita al-Shaab, pero Hezbollah responde con contundencia y coordinación. 6 ataques contra posiciones israelíes en las granjas de Sheba. La trampa ya no es un punto, es una zona entera. Las tropas israelíes ya están dentro, moviéndose en el terreno sembrados de misiles, vigilado por drones de fibra óptica que no se pueden interferir. ¿Cómo cambia la ecuación militar el uso de estos drones? ¿Fira? Cambia por completo. Primero empezaron esta guerra con 5 divisiones distintas, con cuerpos de élite, Chafaati, más de unos batallones importantes, y ahora han retirado de ellos 3, porque prácticamente se dieron cuenta de la tanta acumulación de soldados, cazarlos como los patos en campo de tiro. Ahora hay dos divisiones, pero insisto, ahora mismo lo que importa es hacerles daño en soldados, en números físicos, y por lo tanto este tipo de drones es lo mejor que hay, porque incluso con lo que estamos hablando, cuando quiera puede entrar en tanto que hay en YouTube, ver imágenes diariamente como van cazando soldados. Soldados, incluso hay una imagen que me acuerdo de ella, cuando oye el soldado que viene el dron, están dentro de un tanque, salta del tanque e imagínate estar rápido el que lo lleva con una tranquilidad, lo guía hacia él y le impacta en sus piernas. Quiere decir, Guau. para que vean, tremendo. Vi una imagen incluso de que llegaron a matar un coronel de ellos, el jefe de un batallón del 401 de los Jafati, un hombre importante como jefe. Lo sabían, seguían su paso desde el ente sionista hasta que entró en una casa en el sur del Líbano y cuando oye el dron, se esconde dentro y le meten el dron dentro de la ventana. Es decir, lo mataron dentro, lo reconoció el ente sionista 3 días más tarde que 2 líderes importantes de ellos, uno es su intendente coronel y otro coronel, han muerto en el sur del Líbano. Quiere decir, a pesar de que están atacando carro de combate, fundamentalmente soldado, porque el ente sionista tiene problemas de reemplazo de Sí. soldados, de reservistas. Quiere decir, todo el país son 6 millones, ellos no tienen reemplazo, están cansados, y tú cuando hablas de 1.290, según ellos, imagínate, siempre mienten, serán más, casi 1.300, está hablando de hace 4 días, que prácticamente eso es algo muy importante para ellos, porque el herido no volverá nunca, y si algunos quedan con el tema psicológico por vida, y algunos tienen amputaciones de pierna o de mano, o algunos están muertos. Por lo tanto, Hezbollah está aguantando y su gente los masacres del bombardeo permanente, los drones matando civiles y algunos combatientes, hay que decirlo todo,
pero realmente es el combate el que sabe hacer Hezbollah. Ha entrado el terreno y si entran más en el terreno será más fácil para ellos para combatirlos. ¿Vale? Que ellos no es el tema ahora defender el terreno, prácticamente porque antes llegaban hasta Beirut. Por lo tanto, es una guerra de guerrillas que sabe llevarla muy bien y con la ayuda, a pesar de todo lo que pasa en Siria, sigue pasando armas a través de Siria. Te lo puedo garantizar. Para Hezbollah. Esto que cuentas se vio muy bien el 12 de mayo. Israel intenta una demostración de fuerza masiva. Más de 85 objetivos bombardeados en Yater, Nabatieh y otras localidades, pero es el castigo colectivo de siempre, el que ya fracasó en 2006. Y el 13 de mayo, Hezbollah responde con una andanada de cohetes hacia el norte de Israel tras el asesinato selectivo del comandante Malek Palut en Beirut. Así es. Fíjate en esto, Firas, matan a un comandante y la respuesta es multiplicar los cohetes. La muerte de un líder no debilita, multiplica. Sí, Porque pero Ana, esta dinámica es insoportable para Israel a largo plazo. sí, pero el tema, el hecho, para que vea que acaba de mencionarlo, que es muy importante. No entiende la gente en Occidente, cree que es un triunfo. Que han asesinado, han martirizado a Hassan Nasrallah y luego el siguiente. Han matado Es lo toda que la digo. cúpula, toda la cúpula militar. Imagínate lo que le pasa a Hezbollah, le pasa a cualquier país, un ejército entero hubiera derrotado, o sea, hubieran perdido la guerra. Demuestra Totalmente. que ellos trabajan en línea y en serie. Quiere decir, ellos ya antes, cuando eligen, incluso hasta en Irán, para que entienda la gente, cada uno en su puesto hay 3 siguientes. Quiere decir, cuando le toca a él, hay 2 y luego eligen el tercero. Esto Por en cada todo. uno que muera saldrán, Por y si cada muere hay, habrá alguien que tiene la coordinación para seguir. De saldrán hecho, 3, 4, 5, 6, porque eso es, es que están se ve. programados, porque pasó en Irán y pasó en el Líbano. En el Líbano, tú imagínate el golpe con los primero, con los pager, lo que es las buscas, llegaron a dañar casi entre 4 o 5 mil personas, entre civiles y no civiles, y el golpe luego al líder espiritual de ellos, el líder de Hezbollah, y luego el sucesor suyo a los 3 días, y toda la cúpula militar que la tienen localizada desde la guerra de Siria, era muy fácil saber quién son, llegaban hasta la voz, o sea, la huella óptica, la huella incluso de voz, sabían quién eran y han podido asesinarlos y todo el mundo pensaba que se acabó Hezbollah. Prácticamente, insisto, trabajan de tal manera y lo mismo en Irán. En Irán, después de Ayatollah, pensaban que toda la primera línea militar ha sido asesinada el primer día o el segundo día. Incluso salió el hijo, el actual, herido. Cierto que ha sido herido levemente en una pierna y una espalda, en su espalda, e incluso el presidente actual de Irán también ha sido herido levemente. Y luego el segundo mandato de la gente está haciendo mejor que los primeros o igual como los primeros. Volvieron a asesinar a alguno de ellos, el jefe de la inteligencia iraní, alguno más, y sigue todo igual. Quiere decir que van trabajando con coordinación y no dependen de una persona, es una manera de trabajar. Por lo tanto, asesinar un líder, eso es, asesinar el líder de Radwan, el que lo asesinaron hace muy poco en Al-Dahiya, en Beirut, no cambia nada prácticamente. Han podido, porque tienen en cuenta que le están ayudando, el MC le está ayudando, hay un barco alemán de inteligencia electrónica tremenda, está en el Mediterráneo, está trabajando para el intencionista, detectan cualquier que hoy en día han vuelto a trabajar con el boca a boca, no se usan los móviles, el móvil no existe. Esto era muy fácil que ellos con los móviles, tienen los pinchados a través del Pegasus todo, los alemanes están ayudando, la CIA, pero hoy en día por eso atacan mucho con drones a unos con bicis o van con motos, porque el mensaje se transmite a través de persona a persona. Y Sí, esto, fíjate que sí, eh, tal y como tú narrabas, llegamos al 27 de mayo, que es la emboscada final en Cantara.
Hezbollah derriba un dron Hermes 450 israelí y ataca con misiles antitanque a los soldados que creían estar avanzando. Están atrapados en un terreno minado, fortificado y diseñado para infligir el mayor daño posible. Esto es lo que el alcalde del asentamiento de Metula, David Azulay, ha tenido que reconocer. Incluso él lo ha reconocido. No hay ningún lugar en el sur del Líbano, y lo cito, estas son sus palabras, donde nuestras fuerzas no estén pagando un alto precio. La pregunta es inevitable, Firas. ¿Puede Israel sostener esta guerra de atrición? Evidentemente no. Esta guerra, si sigue lo que pretende Hezbollah durante un mes y medio o dos, se van a retirar solos. No tienen esta capacidad de aguantar, ni a nivel de instrumental militar, ni a nivel de soldados. Por lo tanto, ellos cada vez van a poner mucho más agresivos. Intentaron bombardear en el Beirut para presionar incluso la parte anti-Hezbollah dentro, como el presidente y tal, que están intentando vender el país, lo han vendido totalmente el presidente y el primer ministro, donde después de esta guerra cambiará estructuralmente el poder dentro del Líbano, ya lo que se llama el tratado que hicieron en Arabia Saudí en 1990 ya no es válido, los chiitas no van a aceptarlo más, porque es la población que más ha sufrido, la han traicionado, se ríen de sus muertos y esto no lo van a perdonar. No la van a perdonar, si hay que decir, es la población mayoritariamente en el Líbano, donde ha sido siempre muy, diría yo, muy tranquila, muy pacifista. Incluso cuando ellos vencieron en el 2006, el 2000 al ente sionista, no intentaron ni hacer nada contra todo lo que han podido pillar del ejército del sur del Líbano que ayudaba al ente sionista. Le entregaron al gobierno y ninguno se ha sido condenado a la muerte por traición. Ellos podían haberlos fusilado a todos, no dejar ni uno vivo, y demostraron que ellos al fin y al cabo son patriotas, se han equivocado, el Estado tiene que juzgarlos, prácticamente algunos han estado en la cárcel un par de veces y nada más. Por lo tanto, después de esta guerra no va a ser lo mismo y por lo tanto las cosas van cambiando dentro del Líbano. Por desgracia, esta población ha sufrido mucho. Irán, cuando entró directamente y dijo, si Israel bombardea, él ha puesto una línea roja de Israel y prácticamente con el tratado que están hablando, que para mí no va a llegar a buen camino, es un juego de palabras, de tiempo, si está firmado o no está firmado, que si el estrecho de Hormuz, si el tema del uranio, prácticamente aún están debatiendo. Veremos lo que dicen los iraníes al final. Es para ganar tiempo. Lo que quieren que termine el Mundial, tiene tiempo hasta las elecciones de noviembre y piensa que puede hacer algo más. A pesar que le han dado un toque muy importante en el último ataque iraní en el sur, en Bahrein concretamente, fundamentalmente, y ¿cómo se llama? En Bahrein y en ¿cómo se llama? A ver si me sale ahora la palabra. Y en Kuwait. En Kuwait le han destruido una base militar muy importante y, y, y un radar importantísimo en Bahrein. En Bahrein hay un radar, Sí, es sí, el, sí. sí, Ahí va. el AR-327, es el radar prácticamente por excelencia que controla todos los movimientos de barcos, de movimiento de tropas, de aviones y drones en todo el Golfo Pérsico. Después de destruir lo que llaman el ojo del desierto, el que estaba en Qatar, que está los dos, entre los dos valen más de $1.000 millones y antes de ayer ha sido destruido. Han destruido incluso 2 aviones P-10 porque llegaban con satélites su despliegue, uno de Diego García y otro vino de Europa, sabían en dónde estaban y se han destruido sobre el terreno e incluso en Jordania han podido destruir una parte importante de la base militar donde tienen, hay 15 aviones F-35, 3 de ellos ya están destruidos seguro y la satélite demuestra que hay un daño importante en esta base. Por lo tanto, el ataque ha sido muy importante,
Trump intentó hablar que puede ocupar una isla donde hay gas y petróleo, la respuesta iraní ha sido contundente, con palabras claras. Si nosotros no podemos exportar gas y petróleo, no va a hacerlo ningún país del Golfo Pérsico. Y esto significa que van a destruir todos los pozos de petróleo, todas las instalaciones de gas en Qatar, en Arabia Saudí, en Bahrein, en los Emiratos y en Kuwait. Significa que este ha sido un ultimátum muy importante donde no pueden defenderlo, no tiene esta capacidad de hacerlo y por lo tanto de ahí Trump ha cambiado, que iba a atacar y ya no deja atacar, de momento está hablando de negociaciones de nuevo. Vamos a movernos un segundito y ya te voy a dejar en breve. Vamos a Irak. He puesto el mapa de los Altos del Golán y así lo explicamos bien. El 31 de mayo, Israel bombardea Nabatie, 7 civiles muertos. Apenas unas horas después, la resistencia islámica en Irán ataca con drones una base militar israelí en los Altos del Golán ocupados. Esto es coordinación, Firas. No es un comunicado de solidaridad, es un misil que responde a otro misil. Explícame, por favor, o explícanos a la gente cómo se articula esta respuesta entre fuentes que no tienen un mando único visible, digamos. Hay un mando prácticamente, hay una coordinación y prácticamente lo ha habido antes, pero nunca entró en acción. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé el por qué en un momento cuando había ataques no entró Irán en su momento. Irán tenía que prepararse quizá mucho mejor, pero hoy en día hay una coordinación entre los 4 frentes. El que no entra de momento, no hay ningún interés, es de Gaza, pero lo que entre Yemen, los iraquíes, el Hezbollah y Irán, hay una coordinación total. Tampoco es necesario hoy en día los iraquíes, también hay una jugada ahí tremenda que han nombrado Tom Barak, el que era el enviado especial americano para Siria y Líbano, ahora en Irak, y empezó Muqtada al-Sadr, es un hombre sospechoso, por decir otra cosa, tiene más bajos que altos, que donde entregó una milicia suya las armas al gobierno iraquí, quiere para que cunde el ejemplo y que entrega las armas porque es un hombre sospechoso, tiene buena relación con Arabia Saudí y probablemente no me extraña hasta con los americanos. Es chiita, pero no se puede fiar de él. Ha jugado un papel muy negativo en la época de Siria de Bashar al-Assad, hay que decirlo, sabemos mucho sobre él. Por lo tanto, en Irak, hoy en día, parte grande de la resistencia, que está alguna parte dentro del ejército iraquí, no va a entregar las armas, sea lo que sea, porque no se fían y tienen miedo del peligro de la surgción de nuevo del Daesh. Hay que decirlo, desde que cayeron los mercenarios kurdos en el norte de Siria, había 8.000 combatientes terroristas del Daesh en sus cárceles, donde no se juzgó ninguno. Imagínate qué casualidad, tanto tiempo, no había juicios, ni han intentado repartirlos cada uno en su país. Es decir, la mayoría son gente, muy pocos eran iraquíes y sirios, el resto son de otros países, todos están ahí para que sea un instrumento reservorio que puede usar Estados Unidos. Al caer los kurdos, prácticamente han desaparecido. ¿Dónde están esos 8.000? Nadie sabe. Prácticamente la ha destruido Estados Unidos en el desierto iraquí y una parte de ello están en Afganistán. Por lo Y mientras la tanto, resistencia iraquí golpea el Golán, Yemen está haciendo algo impensable, desafiar a la Marina de guerra estadounidense en su propio tablero. Los hutíes han bloqueado el paso de buques vinculados a Israel en el Mar Rojo. Han derribado 3 drones MQ-9 Reaper en lo que va de año y han forzado a la Armada estadounidense a replegarse en varias ocasiones. Firas, si hace 5 años alguien te dice que una milicia yemení iba a derribar 3 drones MQ-9 Reaper, poner en jaque mate prácticamente a la quinta flota y encima bloquear el tráfico marítimo a Israel, ¿le hubieras creído? imagínate que todo lo que conozco yo,
que yo conocía muchísimo más cosas que mucha gente, no sabía esta capacidad que tiene. Imagínense, han trabajado en silencio, ni siquiera gente que en teoría tenemos que saberlo, no Sí. lo sabía. No sabemos que tiene esta capacidad, insisto, ya no es por los misiles, por los drones, derribar un dron que son tierra, la mayoría son misiles que han llegado desde Corea del Norte, desde Irán y desde China, ¿vale? Hay que decirlo todo, pero realmente los hipersónicos. Tú sabes un hipersónico que tiene 14 más de velocidad, que impacta desde que lo lanzas en 12, 13 minutos el intencionista. Nadie pensaría, imagínense, han trabajado en silencio todo esto y yo me quedé sorprendido de la capacidad que tienen. No tenía esta idea, sabía que están luchando con los saudíes, han podido obligar a los saudíes durante tanto tiempo, pero realmente son tremendamente organizados, mentalizados y preparados. Evidentemente, aún el Bab el-Mandeb no la han usado del todo como arma estratégica. Cuando necesitan ayuda a usarla, la van a usar y van a parar hasta todo el tráfico que puede pasar ahí si es necesario. Por lo tanto, te digo yo que el eje está preparado para lo peor y para lo mejor. Sí, está claro. Los hutíes han conseguido algo increíble realmente, que el Pentágono con todo su músculo haya tenido que aceptar que la insurgencia de segunda categoría, que les llamaban, les está haciendo más daño que muchas potencias con el ejército convencional. Si esto fuera una partida de ajedrez, diríamos que los hutíes han movido el caballo y le han tirado la torre al Pentágono. Y encima el Pentágono que sigue mirando el tablero sin entender cómo ha pasado. Pero volvamos a ¿por qué Yemen es el dolor de cabeza estratégico que el Pentágono no puede resolver? Porque prácticamente, insisto, son gente muy movilizada. La mayoría de la población de Yemen vive ahí en esta zona y hay una movilización tremenda. Solo hay que ver los viernes cuando salen por manifestaciones para apoyar a Palestina, y cuando tú ves una plaza enormemente grande, igual hay 500.000 de personas, esto solo puede verlo en Yemen, ¿vale? Eso es muy importante y aparte su sitio estratégico, teniendo en Sí, cuenta que hoy en día el mundo se mueve por dos estrechos, Hermuz, exacto. que no lo van a soltar los iraníes para nada del mundo, es el tema fundamentalmente de Irán. El estrecho Es de su Hormuz va a bomba ser siempre nuclear, realmente. totalmente. Va a partir de ahora va a ser territorio, prácticamente aguas territoriales iraníes y del sultanato de Omán. Van a controlar por completamente y van a cobrar a los barcos y todo lo que han hecho daño a Irán van a pagar más. Darte un ejemplo, hace poco un barco de Suecia intentó pagar, como todos están pagando, el 4 veces más la cantidad para salir y no lo dejaron los iraníes, por la manera tan dura o tan, no diría yo, el que hace hoy en día el reino de Suecia contra Irán en muchos foros internacionales y lo demás, pues no le permitieron que pasara el barco ni pagando 4 veces más el coste que tiene que pagar otro barco del mismo tamaño. Quiere decir, lo va a usar, es territorio ya, aguas territoriales, son 21 millas, están dentro de ello, y van a usar su uso, da igual lo que diga Estados Unidos, negocia, deja de negociar, esto es incambiable. O sea, cosas que concretamente anteriormente querían negociar con Irán, el tema ya el cambio de régimen, ya no hablamos, pero sus misiles, el eje de la resistencia, incluso el tema del uranio, hoy en día veremos si llega un documento realmente para firmar entre ellos, que tengo mis dudas, se va a ver muy pronto, pero yo creo que están ganando tiempo para terminar el Mundial, donde Irán no va a cambiar el tema ya de sus misiles, nadie puede entrar en ese tema, ni el tema nuclear va a sacar Sí. ni 1 kilo del uranio enriquecido, ni va a soltar nunca el estrecho de Hormuz. Mira, cuando empezaron las negociaciones, Irán presentó 14 puntos. En la última negociación, ¿sabes cuántos puntos presentó Irán?
14. O sea, no han movido un solo punto, ni una sola coma de los puntos con los cuales empezó. No renuncia, no No, se agacha. mira, Ana, por terminar, si quieres, porque ya llevamos 1 hora y algo grabando, no sé Sí, cuánto, y podemos grabar todo lo que quieras en otras ocasiones. Mira, claro que sí. Irán lleva negociando el tema nuclear más de 8 años y no ha cambiado su postura en 8 años. Va a intentar trompeta alias el zanahorio, hacerle cambiarla en 4 días. No va a cambiar. Si aquí decir, ni sale 1 kilo de uranio fuera, lo único que admite, para que vean que las mentiras de Occidente, que no tenga armamento nuclear. Llevan diciendo años que en 2 años, en 2 semanas pueden tener una arma nuclear. Si 2 semanas pueden tener arma nuclear, porque tiene el 60% y ha enriquecido, lo hubiera hecho Irán, ¿no? Hace muchos años. No pretenden ello. Si No hay que quiere. hacerlo bajo el control de la Organización de No Proliferación Nuclear, de bajar de 60 a 20, alguno para uso médico, y a 3.6 lo que permite la ley, según ellos, lo harán dentro de Irán bajo supervisión incluso de un comité internacional, pueden ser rusos, chinos, e incluso la agencia, pero nunca van a sacar ni 1 gramo, ni 1 kilo, ni para Rusia, ni para Pakistán, ni para Estados Unidos, cero. Por lo tanto, no van a conseguir nada ni bajo presiones militares ni diplomáticas de ningún tipo. Y por lo tanto, vamos a esperar a ver qué pasa. Vale, pues para terminar, Firas, quiero que hablemos de algo importante, porque tú no estás aquí solo como analista, eres un camarada que está haciendo un trabajo solidario, concreto, sobre el terreno. Cuéntanos qué está pasando ahora mismo en Siria con las familias que están siendo desalojadas de sus casas. Y, Mira, o sea, sí, te explico, vamos a ver. Desde la caída del Estado sirio, para mí no es una caída de Bashar al-Assad ni un régimen, el Estado sirio. Eh, Tengo mis dudas que volverá a ser algún día un Estado lo que lo hemos conocido hasta hoy en día, por desgracia. La comunidad alawita, la más que ha sufrido, porque ellos legaban siempre que el presidente es alawita, a pesar que su mujer es sunita y su hermano está casado, Maher al-Assad, con una mujer sunita, pero da igual, ellos para seguir con este sectarismo y esta guerra y sí, se matan entre ellos, han hecho unos masacres después de la caída, unas poblaciones enteras en la provincia de Hama Oriental, la provincia de Homs Oriental, pueblos enteros han matado todos, la gente, ya no te cuento el escenario de algunas, hasta niña, me acuerdo que hace poco hablé con su madre, ha perdido la voz, la niña del miedo que ha tenido. Han uf, masacrado a la gente, por lo tanto, tremendo. Muchos han tirado sus casas, dijeron que son casas del Estado, las han sacado en 24 horas. Algunos salieron sin coger las cosas de dentro. Tiraron sus casas, tiraron de sus trabajos, funcionarios que han tenido que trabajar como funcionarios durante muchos años, cientos de miles tirados de sus trabajos. Así, tú a tu casa, sin pensión, sin sueldo, sin nada. Y todo lo que ha habido, gente que tenía una casa, porque tiene en cuenta que el ejército sirio dio 160.000 mártires y tantos más de 130.000 heridos importantes. Esta gente del gobierno anterior, todos tenían un sueldo, tenían unas prestaciones, el país incluso anteriormente ahora lo han vendido completamente, todo está privatizado, incluso el tratamiento de oncología, cada uno tiene que buscarse la vida para comprar tratamiento de quimioterapia, y esta gente la han tirado de sus casas, de sus trabajos, y todo lo que está, imagínate, hay casos que una mujer, su marido ha sido mártir de la guerra, su hijo, o sea, que decir, padre y hijo, tiene 4 hijos más, no tiene ni pan para darle de comer, y eso es la gente que estamos intentando ayudar, porque vale. realmente después el 90% de la población está empobrecida, pero esta comunidad está muy, muy castigada, y donde yo entiendo, por lo menos con una cuenta bancaria la hemos abierto Sí, para para la... toda la audiencia que quiera sumarse a esta iniciativa, llevamos un ratito ya poniendo en pantalla el número de cuenta donde podéis hacer vuestras aportaciones.
Cada euro cuenta, cada gesto de solidaridad es un ladrillo en la construcción de este nuevo orden del que hablábamos antes, porque la solidaridad no es un sentimiento, es una práctica. Y aquí en la trinchera de Ana la practicamos. Nuestra gente es súper bonita, así que estoy segura, Firas, de que quien pueda tratará de aportar lo que pueda. Simplemente por decir algo más, hemos hecho todas las maneras, incluso ya me conocen en Siria, yo no puedo estar en primera línea por mandar el dinero, me han bloqueado, por no explicar mucho. Tengo una manera, quien trabaja para nosotros, conmigo, que han sido antes gente que he sido yo el jefe de ellos, por una manera, con un QR, va llegando el dinero a la gente y con 100 euros tú mantienes una familia relativamente 3 meses, por lo menos que te comen patatas y pan. Eso es, entonces todo sume, desde 10 euros, 50, Lo que 30, se pueda. lo que se pueda. Y Porque esto aquí nosotros... también hay mucha gente que nos sigue desde muchos diferentes países. Entonces, cada país tiene sus particularidades, no todo el mundo vive en euros, ni mucho menos. Entonces, pero es gente impresionantemente solidaria, lo han sido conmigo, les he visto, les he conocido, así que estoy segura de que quien pueda colaborará. Yo aparte... Gracias. De nada, y simplemente por terminar, yo antes ponía incluso por cuando mandaba a Western Union los recibos para que la gente lo vea. Hoy en día es imposible, Western Union nos han bloqueado, desde Siria nos han bloqueado, por lo tanto pido a todo el mundo que me haga vídeos para colgarlos en mi muro de Facebook, donde la mayoría tienen miedo o sacan los niños o una mujer que está de espalda, un hombre de espalda, Sí, porque tiene miedo hasta de mostrar sus caras. Y eso es para que la gente vea que seguimos con la ayuda. Muchas gracias y seguimos para adelante. Ana. Vale, pues muchísimas gracias a los que habéis participado, a los que habéis comentado, a los que habéis aportado lo que habéis podido o querido. Esto no ha hecho más que empezar, hemos tenido un principio un poco accidentado, pero lo conseguiremos. Suscríbete, activa la campana, comparte este programa, que no se trata solo de informar, se trata de organizar, de formar cuadros y de prepararnos para lo que viene. Firas, gracias de nuevo por estar aquí, ha sido un privilegio. Muchas gracias a ti, Ana, y estamos a la orden. Salud. Nos vemos en la próxima trinchera. Salud y resistencia. Muchas gracias. Saludo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.